Estimados amigos, soy el pastor Joe Prado de la Asamblea Apostólica de East Palo Alto. Quiero darles una muy cordial bienvenida a este grupo de amistad. El propósito de esta reunión de este día es para estudiar la palabra de Dios. Dios va a hablar a su vida, incluso Dios va a hablar a la vida de todos nosotros por medio de su palabra. Por las próximas 6 semanas nos vamos a estar reuniendo aquí en esta casa por 1 hora, hora y media, para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Yo le aseguro, su vida va a ser grandemente bendecida, no solamente usted, pero también su esposa, su esposo, su familia, sus hijos, todos van a ser bendecidos. Vamos a orar en ese momento para poder entrar al mensaje de la palabra de Dios. Voy a pedir que abran sus corazones en ese momento, cierren sus ojos para poder concentrarnos en esta oración. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por concedernos el grande privilegio de poder reunirnos, Señor, en esta casa, para poder, Señor, escuchar tu palabra, para poder escudriñar tu palabra. Pedimos, Señor, que hables a nuestra vida. Habla, Señor, a nuestro corazón. Danos entendimiento, oh Dios, de tu palabra. Ilumínanos, Señor, para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje de esta tarde es sobre la palabra de Dios. Dios es el autor de la Biblia. La Biblia es el mensaje de Dios para el hombre. En ella encontramos todos los consejos de Dios para una vida abundante aquí en esta tierra. Al momento de abrir la palabra de Dios, debemos abrir nuestro corazón para que Dios nos hable. Una buena regla que debemos seguir es hacer una oración antes de leer la palabra de Dios. Esto preparará nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 17, verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Escritura, la palabra de Dios, es verdad. En 2 Timoteo capítulo 16 y el verso 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra Biblia deriva de la palabra griega Biblia, que significa los libros. No debemos pensar de la Biblia como algo plural, ya que es un solo libro. La Biblia es un libro que contiene 66 libros. La Biblia es el libro de libros, porque es la palabra de Dios al hombre. Por medio de la Biblia, Dios habla a nuestro corazón. Las divisiones de la Biblia. La Biblia tiene 2 divisiones, las cuales son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto. Es un término por el cual Dios se relaciona con el hombre. Un pacto es un periodo de tiempo por el cual Dios trata con el hombre.
En la Biblia encontramos el antiguo pacto y también el nuevo pacto de Dios con el hombre. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos entender para poder entender la Biblia. Ahora, en el antiguo pacto lo conocemos como la dispensación de la ley y el nuevo pacto como la dispensación de la gracia. En el antiguo pacto Dios trata con el hombre según su ley, mientras que ahora en el nuevo pacto Dios trata con el hombre según su gracia. En el Antiguo Testamento contiene 39 libros. El Antiguo Testamento trata con la creación del hombre, su conocimiento del pecado y su necesidad de salvación. El Antiguo Testamento también presenta la historia de la nación de Israel, el cual nosotros conocemos como el pueblo electo de Dios. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. En el Nuevo Testamento encontramos el nacimiento, la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En él también encontramos la muerte, la sepultura y su resurrección. En el Nuevo Testamento encontramos el plan de Dios para nuestra salvación y vida eterna. En el Nuevo Testamento también encontramos el nacimiento y la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, también conocida como la iglesia primitiva. Una pregunta: ¿cómo se escribió la Biblia? Para escribir la Biblia, Dios usó el instrumento humano. Dios usó aproximadamente a 40 hombres para escribir la Biblia en un periodo de 1600 años. Estos hombres fueron vasos, los cuales Dios usó para comunicarle a toda la humanidad el mensaje de Dios. La Biblia es completa, no le falta absolutamente nada. La Biblia es completa, nada necesita ser añadida a la palabra de Dios. Dios da fuertes advertencias a toda persona que intente añadir a las sagradas escrituras. Por ejemplo, miramos en la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 2, dice: no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiráis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os he ordenado. También en Proverbios 30, verso 6 dice: no añadáis a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 18 y el verso 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia nunca se contradice. Cuando la Biblia es interpretada correctamente, nunca se contradice a sí misma. El hombre, es decir, el hecho que la Biblia nunca se contradice, es otra prueba de la infalibilidad
de la Biblia. Debemos estudiar la Biblia cuidadosamente para entender su mensaje, para poder entender también su significativo. Si creemos que hemos encontrado un error o una contradicción en la Biblia, es evidente que no entendemos claramente lo que estamos leyendo. Y esto es algo muy importante que todos nosotros debemos entender. Una pregunta: ¿cómo podemos entender la Biblia? El conocimiento de la palabra de Dios viene a través de dos métodos ordenados por Dios. Estos métodos son, primeramente, gente que Dios usa. La Escritura en Efesios capítulo 4, verso 11 al verso 13 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El segundo método que Dios utiliza para hablar al hombre es por medio de su Espíritu Santo. En San Juan capítulo 16, verso 13 dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Algo muy importante: hay tres cosas que el estudiante de la Biblia debe hacer para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. En primer lugar, el estudiante debe tener un corazón abierto a la palabra de Dios. En segundo lugar, el estudiante debe tener un corazón enseñable y dispuesto para aprender. Finalmente, tal persona debe obedecer y aplicar los consejos de la palabra de Dios a su vida. Es decir, debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. En conclusión, debemos tener un corazón sensible y dispuesto a oír y obedecer los consejos y mandamientos de la palabra de Dios. Debemos dedicarnos al estudio de la palabra de Dios y ser fieles cada semana a los grupos de amistad para poder nosotros crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Le tengo un ejercicio muy importante. Le voy a invitar que usted aprenda esta escritura. La pueda usted memorizar. Es una escritura muy sencilla, muy fácil de aprender. Salmo 119, verso 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estimados amigos, mi oración es que Dios le bendiga y que todos podamos crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.